Bueno, Carmen, estamos con Steve Ocampo, analista económico y financiero. Buenas noches, Steve, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Ricardo, Carmen, es un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, el ministro, Steve, Alex Contreras, el ministro de Economía, ha anunciado un shock de inversiones para paliar la crisis económica que vive el país y la recesión. Y entre su plan, que se llama Unidos, Plan Unidos, consta de 25 medidas para sacar a flote la economía. Entre ellas vamos a analizar algunas cuantas, porque no tenemos tiempo para más. Él ha anunciado que el programa de impulso a la MIPE Perú pasará de contar de 5.000 millones de soles a 15.000 millones de soles, o sea, 10.000 millones de soles más. Esto es algo fundamental que va a sacar al país de la recesión. ¿Es algo que realmente es importante o no va a tener un impacto muy digamos, fuerte en sacar al Perú de la crisis? Lo principal yo creo que es salir de los escenarios optimistas, que es lo que se ha venido manejando en el Ejecutivo, y pisar tierra. Creo que ya se está pisando tierra y de hecho estas medidas están bien enfocadas. Sin embargo, creo que van a ser poco eficaces porque es un poco más de lo mismo en el sentido de cuál es la metodología que se está empleando para ampliar este tamaño, ¿no? De 5.000 a 15.000 y enfocado a las MIPES. Para que tengan una idea, en el Perú más o menos hay como 3.200.000 MIPES. Y la ayuda que se ha dado hasta ahora ha atacado a 70.000 MIPES. Entonces, es poco profundo lo que se ha venido haciendo y ahora están dando mayor presupuesto y yo creo que, como digo, está bien enfocado, pero la eficacia es lo que me preocupa nuevamente porque he estado viendo, por ejemplo, muchos empresarios de Gamarra están diciendo: yo tengo 7, 8 meses cada semana viendo los titulares, viendo que se da este empuje, sin embargo, a mí no me llega nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La burocracia de la propuesta es lo que se está entrampando en cómo hacer que llegue rápidamente este dinero a las empresas más necesitadas. Entonces, la pregunta es, estos 15.000, nuevamente está súper bien enfocado, pero la eficacia es lo que me hace a mí dudar, ¿no? ¿Y qué debería hacer el gobierno para ser más eficaz? Bajar un poco el nivel de burocracia, de trámites. Mira, es bien difícil saber cómo aplicar a Unidos Perú, que viene a ser la tercera etapa de Punche Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar? Alguien como yo, que soy un asesor financiero, te puedo ayudar porque, digamos, uno lee y puede guiar a la empresa, pero, digamos, una empresa pequeña que no tiene un asesor, que el dueño está más metido en el día a día, más comerciante, es muy difícil para él saber cuáles son los mecanismos de ayuda. Entonces, es un poco difícil, nuevamente, regreso a la palabra principal. La eficacia es lo que me preocupa que vaya a ocurrir en los próximos 3 a 6 meses. Y justamente es un periodo grave porque en los próximos 3 a 6 meses tenemos todos los riesgos más graves para nuestro país. Pasado esta ola de 6 meses, quizás podamos respirar. Entonces, nuevamente, ¿qué debería hacer el gobierno? Bajarle un poco el nivel, por ejemplo, si vas en este estímulo que está dando, se habla también de dar beneficios tributarios, pero nuevamente beneficios tributarios que tienes que cumplir una serie de requisitos, las pymes. Entonces, en vez de poner tantos requisitos, da el estímulo monetario con condiciones mucho más... Con mayor flexibilidad. Más flexibilidad y más entendibles para realmente estos empresarios. O pequeños empresarios que quieren mantener su salida adelante. Hay otros temas que también quiero comentar contigo, Steve, porque dice que se van a dar financiamientos al agro por hasta 1.000 millones de soles para mitigar los efectos del fenómeno del Niño, que es un tema muy importante y acá también lo abordamos muchísimo y que preocupa, y también la ejecución de megaproyectos, ¿no? Esta infraestructura hídrica como Chavimochi, La Libertad, en Ayacucho y Arequipa también hay otro megaproyecto, Yanapujo, Moquegua y Arequipa y Chinecas en Ancash. De estas dos últimas propuestas, ¿qué consideras tú? ¿Están bien? ¿Se podrían aplicar? ¿Se podrían materializar? ¿Realmente podrían ayudar a la reactivación económica? Sí van a ayudar a la reactivación económica, pero no en el corto plazo. Nuevamente, el enfoque de todo este plan está hacia un mediano plazo, que es un mediano plazo que el efecto se va a sentir sí en el 2024, pero en la segunda mitad del año. Entonces, ¿qué ocurre con los próximos 6, 9 meses, ¿no? Que es el resto del año y la primera mitad? No hay una medida realmente que vaya a atacar. O sea, nuevamente,
El gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Está siendo optimista, que sí va a haber una recuperación seguramente en el 2024, pero no se sabe la gravedad de lo que pueda ocurrir en estos 6 meses porque el escenario cada vez va empeorando, ¿no? Ahora estamos nuevamente en un fenómeno del niño costero potencialmente grave. Y si ocurre que es como el de los 90, va a ser sumamente grave. Y eso va a cambiar totalmente la perspectiva del nivel de estímulo que se está dando ahorita porque nuevamente está enfocado en que ahí peca un poco, yo creo, que de bajarle el escenario, ¿no? Y en vez de poner un escenario perverso, ponerte un escenario base donde efectivamente el niño va a ser moderado y yo voy a poder con este financiamiento solventar y recuperar el 2024. O sea, ¿tú consideras que con estas medidas, entendiéndote, el escenario no ha sido el extremo, el radical, para tomar medidas mucho más potentes, mucho más efectistas, ¿no? Sino básicamente un niño moderado, podríamos tener también un respiro en algunos meses, podríamos aplacar un poco también la situación de los bolsillos de todos los peruanos, entonces estamos ahí. Sí, y en verdad... No es tan agresivo. Y en verdad yo quiero enfatizar eso porque es muy importante que el Ejecutivo entienda que tomar decisiones bajo un escenario optimista es lo peor que uno puede hacer, porque imagínense, si yo creo que el próximo año va a ser bueno, ¿qué hago ahora? Ya, creo que mi demanda va a crecer, voy a vender más, voy a tomar un préstamo para hacer una inversión en mi trabajo, ¿no? En mi empresa. ¿Qué pasa el próximo año? Tomé esta inversión, tomé este préstamo y las condiciones están peor. Entonces, me voy a ver afectado y luego no llegó esta demanda, voy a tener que ver quién me preste ese dinero y seguramente nadie le va a poder prestar porque nadie le va a querer prestar a alguien que está complicado y la empresa va a quebrar. Y nuevamente, si la empresa quiebra, perdemos empleo, entramos en este círculo vicioso de potencialmente recesivo. Y el próximo año ya se estima que el crecimiento económico va a ser alrededor del 2%, lo cual tampoco es mucho, pero regresando al plan, el plan tiene varios proyectos que sí te pueden generar entre 1 a 2% más de PBI del estimado. ¿Cómo cuáles? En el lado minero, ¿no? En el lado minero está la ampliación de Toromocho. La ampliación de Toromocho es un proyecto grande, pero nuevamente la pregunta y la duda está, ¿va a ser eficaz este destrave? Está puesto que se va a destrabar para que efectivamente lo puedan comenzar a hacer. Tal cual. Entonces, la pregunta está en la eficacia. Yo peco siempre de optimista, ¿no? O sea, en realidad uno siempre quiere lo mejor para el país, pero está en que si no lo han podido hacer, ¿qué cosa distinta están haciendo para flexibilizar la burocracia, ¿no? Porque si volvemos y vemos, ¿no? al lado del legislativo, el lado legislativo tampoco ayuda a destrabar cosas y al contrario, complica más la situación. Entonces, tienes la situación un poco entrampada en el corto plazo y eso es a mí lo que me preocupa, porque hacer una propuesta donde es un poco complicado la burocracia es tú mismo complicarte. ¿Por qué no haces algo más rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres ayudar con el lado tributario? Flexibiliza el lado tributario, bájale 1, 2, 3% a las pymes. ¿Cómo sabes cuál es una pyme? Por el nivel de facturación, simple a la vena, ya la tienes registrada, obviamente tiene que estar registrada en la SUNAT, pasan los 6, 9 meses y reviertes, ¿no? Ahora, ¿por qué no lo hacen? Porque se habla de que el país tiene que cuidar efectivamente el nivel de riesgo crediticio. Ahora, tenemos un montón de espacios, somos un país de los países que tiene mejor solvencia, estamos subendeudados, estamos a nivel de 33% de endeudados, entonces... Cuando las papas queman, cuando el país se necesita, hay que actuar. Y este es el momento para poder actuar, ¿no? Tenemos el espacio fiscal para hacerlo. 6 meses no nos va a doler, en realidad, ¿no? Y nos va a permitir justamente pasar el peor escenario. El 2024 es un año, para mí, de recuperación porque el lado minero es donde, en realidad, tenemos que aprovecharlo. Los metales están a un nivel base estable y las perspectivas son favorables. Pero entonces, es que ahí está la pregunta, pues, Steve, porque si es un año... promisorio en cuestión de metales y si no destrabamos esto, estamos noviembre, ¿no? Noviembre, diciembre. Ya estamos terminando el año. No, ya estamos en Navidad para muchos. Entonces, ¿cómo imaginamos que va a ser la proyección económica para el próximo año en ese tema? Que puede ser el tema que nos levante y nos saque pues de una situación mucho más caótica o que simplemente mantengamos y sostengamos pues una economía saludable para todo el país. Pero yo quería conversar contigo otro tema que también por ahí estaba escuchando y es debatible, que no van a aumentar el sueldo mínimo, ¿no? ¿Consideras tú que esto es una decisión correcta por parte del Ministro de Trabajo? No, la verdad que no se puede a simple voz decir vamos a aumentar el sueldo mínimo y eso va a solucionar algún tipo de problema. ¿Por qué no? Porque en realidad los pequeños empresarios, los medianos empresarios, hay una divergencia entre cada sector y tú no puedes obligar al formal y a darle una carga tan alta a nivel de planilla. Y no lo va a hacer porque no tiene de dónde sacar el dinero y menos en el contexto actual porque venimos de 1 año y medio arrastrando justamente una desaceleración económica inducida por el retiro de estímulo económico que tuvimos en el 2020 a raíz de enfrentar la crisis del COVID.
Claro. Entonces, estamos en un escenario complicado. Subir los sueldos mínimos es, para mí, una medida populista, distrae, desenfoca, no viene en este momento a ser una medida efectiva. Y en realidad, ya las últimas subidas han sido agresivas. Si uno realmente hace un estudio de cuánto impacto positivo ha generado en el consumo, porque al final, si uno sube el salario mínimo, es para potenciar el consumo, ¿no? Es para darle mayor calidad de vida a los que están ingresando a la fuerza laboral, pero al final se traduce en mayor consumo. Y la verdad que no ha venido de ese lado, ¿no? De la mano, claro, claro. Mucha gente se ha desviado por el otro lado, ¿no? Y mantenido un subempleo o empleo por horas y al final o el mercado informal también, ¿no? Exacto. Bueno, te agradecemos mucho, Steve Ocampo, analista económico y financiero, por habernos dado ese perfil de este nuevo plan denominado Plan Unidos, shock de inversiones, que pretende sacar al país del atolladero económico y de la recesión. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.